músicos en esta noche. Es una alegría tenerte en la iglesia. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 14. Vamos a estar hablando acerca del miedo. ¿Cuántos saben que esta semana fue una semana de pánico para muchos? ¿No? ¿En qué se basa esto? Quiero contarte. ¿Sabes qué? Lamentablemente Silvina tiene un celular horrible, mi esposa, ¿viste? Un celular que le mandás un mensaje de texto y ya no tiene más memoria, ¿no? Imagínate si mandás una foto, un mensaje de texto ya te dice no tengo más memoria. Entonces le habían mandado un audio, ¿no? Cuando fue el tema de la corrida, no me acuerdo si fue el miércoles, jueves, por ahí, ¿no? Donde decía que tenías que salir corriendo a comprar comestibles porque todos los supermercados iban a cerrar por 15 días. A ver, ¿quién lo recibió de acá ese? A ver. ¿Cuándo? Se hizo viral, ¿no? Te explico qué pasa. El miedo se hace viral rápido. ¿Entendés? Que va a haber desabastecimiento, no van a vender nafta. No va a haber nafta. Entonces estaban acá a la vuelta, viste que está el YPF, ¿no? Una cola de autos enorme para cargar todos nafta, ¿no? Y ahora te voy a explicar por qué nos pasa eso como argentinos, ¿está bien? Voy a mostrarte lo que pasa con un estudio, pero al margen de eso, vos tenés que entender algo muy importante en esta noche, que es el punto de lo que te quiero hablar, ¿no? Que el miedo, más que un sentimiento, es un espíritu. ¿Cuántos me siguen? No es un sentimiento, el miedo es un espíritu. Por eso, vamos a leer juntos esta increíble historia en la palabra de Dios y vamos a ver lo que Dios realmente quiere contarnos. Porque te explico algo. No sé si viste, los negocios no cerraron por 15 días. ¿Saliste a la calle? ¿Fuiste al supermercado? ¿Fuiste al chino? El chino abrió. Abrió el chino, ¿viste? No cerró, no dijo, no vendo. No, dijo, vendo. ¿Y cómo vendo? Vení y yo te compro, ¿sí? Entonces, el chino no cerró. La estación de servicio está ahí. ¿Cuántos me siguen? Entonces, quiero mostrarte lo que el miedo le hace al corazón del ser humano. ¿Está bien? Vamos a leer juntos del versículo 23 en adelante la palabra de Dios en Mateo capítulo 14. Espérame que voy a poner el cronómetro. Dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, qué grande Pedro, un genio. Entonces respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Entonces, quiero hablarte acerca del miedo. Porque el miedo es una cosa que puede destruir tu vida y el miedo tiene unas formas muy increíbles de moverse adentro de nuestros corazones. ¿Cuántos me siguen? No en todas las personas el miedo se mueve de la misma manera ni se representa de la misma manera. El miedo, mucho más que un sentimiento, es un espíritu e intenta paralizar a las personas y llevarlas a un punto que se llama la desesperación, ¿sí o no? Lo que vos viste el otro día fue desesperación. ¿Cuántos entienden? La gente se desespera.
empieza a desesperarse por el miedo. Una de las cosas importantes es que Napoleón dijo, aquel que teme ser conquistado seguramente será derrotado. Te lo vuelvo a leer, Napoleón dijo así, aquel que teme ser conquistado seguramente será derrotado. Porque el miedo, hermanos, es una emoción muy, muy poderosa. Es una emoción muy fuerte. Es una emoción que cambia la dinámica de la vida. Por eso el miedo, vamos a decir, la definición de miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o futuro o incluso pasado. Viste que a veces tenemos miedo del pasado. ¿Por qué es importante que entiendas esto? Porque el miedo puede estar atrapado en tu vida o arraigado por tu pasado. ¿Hola? Entonces ahora vas a empezar a ver y te vas a dar cuenta cómo el miedo y este sentimiento de agobio o de malestar produce en muchas personas insomnio, produce ansiedad, produce, no, lo que hizo esta corrida bancaria, no, fue producir y sacar arriba, no, el empujar la ansiedad, la angustia en las personas, ¿sí o no? De perder tus ahorros, de perder tu plata, de perder esto, de perder lo otro. El miedo, hermanos, es parte de la historia argentina. Entonces, obviamente contarte la historia argentina sería un poco aburrido y sería un poco largo. ¿Cuántos están conmigo? Pero quiero resumirte la historia económica argentina. ¿Qué te parece? ¿En serio, pastor, una lección de economía? Sí, rapidito. Para que entiendas por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Vos estás conmigo? Te explico por qué nos pasa lo que nos pasa. Gastamos más de lo que tenemos. ¿Entendiste? Esa fue la clase de economía. Incline su rostro. No, está bien. Ya está. Si vos gastás más de lo que tenés, ¿qué pasa? Te endeudás. Muy bien. Entonces, hay un libro hecho por Sebastián Edwards, profesor de la Universidad de California de Los Ángeles. Lo hizo en el año 2010. Y se llama podés, si te gusta leer, si querés aprender un poco de historia, quizás te interese, se llama Dejada Atrás. Y dice así, América Latina y la falsa promesa del populismo. ¿No? Entonces, en uno de los capítulos de lo que habla de América Latina y de lo que es la economía de América Latina, este libro habla de Argentina. Y dice, Argentina, la costumbre de devaluar. ¿Estás conmigo? Entonces, este historiador y este economista, ¿no? Que es muy, muy certero, te explica por qué los argentinos vivimos como vivimos. ¿Querés conocer nuestra historia? ¿Querés hacer números conmigo? ¿Estás listo? ¿Querés ver por qué nos paniqueamos? ¿Estás listo? Ok, largo. Dice, la costumbre argentina de devaluar se remonta a la década de 1820. Perdón, hermanos, ¿cuándo nos fundamos como oración? 1810. 10 años no duró nada más. ¿Está bien? 1820. ¿Estás entendiendo, no? Ok, arrancamos. En 1827, el peso papel que circulaba en Argentina se devaluó en 33,2%. ¿Querés ir sumando? Señala Edwards, la divisa perdió otro 68% en 1829. Hubo una devaluación del 34% en 1838, del 65,5% en 1839, del 95% en 1845 y del 40% en 1851. Un sistema de convertibilidad. Eso le suena a Domingo Felipe. ¿Se acuerdan? Domingo Felipe Cavallo, ¿se acuerdan? Oh, esto de la convertibilidad no es nuevo. No, querido, ya hace 100 años que lo habíamos hecho y no funcionó. ¿Está bien? Dice, otro sistema de convertibilidad impuesto en 1868 fracasó. ¿El de Cavallo?
Ve que no aprendemos nuestros errores. En 1876 fue establecido otro sistema, en 1891, ¿no?, que sobrevivió hasta 1914. Para los políticos esto era apenas el comienzo, según Edwards. Hubo crisis cambiarias en 1938, 48, 49, 51, 54, 55, 58, 62, 64 y 67. Ya en 1900. En 1971 hubo una nueva crisis cuando el peso fue devaluado en 116,8%. ¿Estás conmigo? La inestabilidad económica de Argentina se agravó después de 1974 y la inflación ascendió al 444% en 1974. En 1976, esta recurrencia de la crisis tuvo un impacto negativo en el crecimiento. El ingreso per cápita cayó a una tasa anualizada de 1,7% entre 1975 y 1985. Para el 1985, que estaba, ¿quién? Alfonsín, la inflación llegó al 672% y ahí sí ya muchos se acuerdan del austral. A ver, ¿cuántos? A ver, por favor, yo sé que me van a hacer sentir viejo, pero levanta la mano a ver del austral, a ver, vamos, gracias, gracias. No estoy solo. Entre 1981 y 1991 la tasa de devaluación del peso, escúchame bien, promedió un asombroso en 10 años 1.346% al año, señala el economista. Entonces, pensá conmigo, ¿cómo nació nuestra nación? Devaluando, pastor, devaluando. ¿Entendés por qué vivimos así? ¿Hola? Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo te paraliza. El miedo cambia tu vida. Escúchame bien. Mateo 14, 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se alegraron. ¿Dice eso? Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, quedaron aterrados y gritaron de miedo, diciendo, es un fantasma, ¿sí o no? Eso es lo que pasa cuando el miedo te atrapa. Ves a Jesús y crees que es un fantasma. ¿Hola? No, en serio te lo digo. El miedo distorsiona las cosas, porque ¿dónde lo estás viendo? Estás viendo a Jesús en el medio de una tormenta. Tu vida no es coquito en la mano, sol atrás tuyo y las velas golpeando en tu botecito. ¿Cuántos me siguen? Estás en el medio de una tormenta. Jesús aparece y la Biblia dice que estaban aterrados. Esto significa una cosa, que lo que hace el miedo es que en vez de correr hacia Jesús, te hace correr de Jesús. En otras palabras, ay, me voy a morir, no voy a poder, no voy más a la iglesia. ¿Hola? Estoy mal, me siento angustiado, me voy a morir, no voy más a la iglesia. ¿Hola? Lo que estaban haciendo los discípulos, en vez de correr hacia Jesús, gritaron, ¡un fantasma! ¿Lo ves? Entonces, este es el efecto que veo muchas veces en la gente cuando tienen miedo, dejan ver el miedo, dejan entrar el miedo en sus vidas, dejan de venir a la iglesia, se esconden como si eso solucionara algo. ¿Nunca te pasó? ¿Cuántos han tenido en su vida una tortuga? A ver, ¿cuántos han tenido tortuga en la vida? A ver, alguna vez. Yo tuve tortuguitas, chiquititas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que hacías vos de chico para torturar a la pobre tortuga? La dabas vuelta, ¿sí? Es malo que es Miguel Martínez dice, la daba vuelta, la dejaba pata para arriba, pobre tortuga, ¿no? Pero muy bien, ¿y qué hacías con el dedito? Decime, ¿qué le hacías a la tortuguita con el dedo? ¿Sí o no? Pobre tortuga, ¿sí o no? Te tenía que aguantar a vos, ¿no? ¡Ping! ¡Ping! Y lo interesante, escúchame bien, la locura de la tortuga es que piensa que porque se mete dentro de la caparazón ya el problema se fue.
Vos saben que no es así. Vos vas a seguir afuera con el dedito esperando que saque la cabeza. Ping, 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 ping. ¿Sí o no? Vamos, hermanos, por favor, sé sincero. Si tuviste una tortuga, la has torturado como yo. Pobre tortuga, ¿eh? Así que la tortuga cree que está a salvo, pero en realidad está amenazada. Entonces, ¿vos viste todos los números de devaluación que te di? Desde 1827 venimos devaluando la moneda en Argentina. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa algo, que ya tenemos, escúchame bien, ahora vas a entender por qué te estoy diciendo todo esto. Ya tenemos en nuestro ADN puesto un chip de miedo. Escúchame, ahora vas a entender por qué te digo todo esto, ¿sí? Así que, si el espíritu de temor se mete adentro, esto es cómo se siente el miedo. Vos decís, pastor, ¿hay un texto bíblico que me pueda decir a mí cómo se siente el miedo? Absolutamente que sí. ¿Y sabés lo que es más interesante? Que cuando hablamos de miedo, esto es maravilloso. Cuando yo estaba haciendo el sermón, una de las cosas que me salió cuando llego a este texto es que Dios empieza a hablarme. Y me empieza a hablar y me dice, ¿no te diste cuenta dónde puse el versículo más clave que te puede enseñar a vos? ¿Cómo es el miedo? Y cuando lo empecé a ver, la verdad que me asombré tremendamente. ¿Sabés dónde está? Está bien, no te enojes. Está enojado el mato ese, dame de comer, dame de comer. Escúchame, ¿sabés dónde está? Está en el Salmo 22. ¿Sabés de quién habla el Salmo 22? Del Mesías. El Salmo 22 es el Salmo del Mesías. Escúchame bien. Entonces, mirá qué interesante porque es el Mesías, es Jesús el que te va a decir cómo se siente el corazón cuando tiene miedo adentro. Vamos a verlo. Salmo 22, versículos 13 y 14. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugente. Así se siente el miedo, ¿sí o no? Como un león que te va a devorar, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Ok? Entonces, he sido derramado como aguas. Acá es lo que empezás a sentir por adentro tuyo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Esto está hablando del Señor en la cruz. Dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Así se siente el miedo. Se siente como que el corazón se te derrite adentro de las entrañas. ¿Hola? ¿Y sabés quién lo está diciendo? Cristo Jesús. Así se siente el miedo. Esto es lo que la palabra de Dios habla. Entonces, cuando hablamos de miedo, no hablamos de desesperación. Hablamos de un espíritu que derrite tu corazón adentro de tu alma. ¿Hola? Estás acá conmigo, ¿no? Entonces sentimos nuestro corazón derretirse. Esto es lo que pasa en nuestra sociedad, hermanos. Cada vez que enfrentamos una crisis económica, de lo que les decía hoy a la mañana, 200% sufrieron esta última semana trastornos de ansiedad por el dólar en la última semana. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántos saben, hermanos, que lamentablemente la confianza del mundo está puesta en el dinero? Yo le digo a la gente algo muy importante, vos diezmás, vos sos fiel a Dios, déjame decirte algo, el Dios del cielo te va a cuidar. Vos le sos fiel a Dios, el Dios del cielo te va a cuidar. Pero hay un ADN metido adentro nuestro que altera nuestra visión de las cosas. Es la visión del fantasma. En el versículo 26, ¿te acordás? Es un fantasma. En vez de ver a Jesús como una solución, lo vieron como ¿qué? Como un problema. Ven a Jesús, hermanos, como el empeoramiento de su situación. En otras palabras, en vez de verlo como una ayuda, el miedo te lo hace ver como una amenaza que te viene a amenazar. En otras palabras, Dios, si te sigo, esto no me va a ir bien. Si te sigo, esto no me va a salir bien. Si te sigo, esto no va a pasar. ¿Sí o no? Entonces ven a Jesús como una amenaza. En otras palabras, Dios, ya estábamos luchando con el barco y encima ahora aparece Gasparín. ¿Te das cuenta? Ya tenemos bastante con el barco para que encima ahora aparezca un fantasma.
Estamos luchando con la tormenta. Danos ayuda. Entonces el miedo cambia tu percepción de las cosas porque acordate que derrite tu corazón. Dice, soy como agua derramada. Acordate que tu corazón ya no está funcionando normal. El miedo lo derrite. Entonces el miedo cambia tu percepción de las cosas y como los vemos, creemos que es real. Mira, te lo voy a mostrar en Números 13:33. Hoy hablábamos de los espías cuando entraron a la tierra prometida, ¿te acordás? Fueron a espiar y mira qué interesante lo que pasó. Es increíble. Números 13:33. Entonces vuelven y empiezan a dar su reporte. Y dicen, hasta había gigantes, los descendientes de Anac, de los anaseos, al lado de ellos. Por favor, decilo conmigo. Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Le preguntaron a los anaseos? Yo no creo que ni se hayan acercado a los gigantes porque los gigantes lo hubieran aplastado, ¿sí o no? Che, escúchame, ¿vos me ves como una langosta así, una langostita así de chiquitita? ¿Cómo saben que eso no pasó? Que los anaseos no le dijeron, che, langosta, tomátela. ¿Vos saben que eso salió de la cabeza de ellos? Y que ellos dicen, le parecíamos a ellos como langosta. ¿Qué le preguntaste a los hijos de Anac? No, es todo bolazo. Eso nace de la cabeza de ellos porque el miedo te hace inventar cosas. El miedo te hace delirar pavadas. Hola. Este texto te muestra que el miedo, hermanos, muchas veces te hace delirar pavadas. La reacción del miedo es que no nos deja ver a Dios moverse enfrente nuestro. Hace que vivas en una atadura constante que te priva de ser feliz. Entonces, ¿por qué te dije todo esto? Bueno, porque quiero contarte un experimento que se hizo con chimpancés. ¿Vos decís, pastor, que me vas a comparar con un chimpancé? Bueno, en cierta forma, sí. Esa es la verdad, ¿no? Porque a veces tenemos algo de mono, ¿sí? Escúchame, quiero contarte esto porque cuando leí este estudio fue increíble. Escúchame, en una universidad querían probar cosas acerca del comportamiento. ¿Te acordás que dije, ¿cuándo empezamos a devaluar? 1820, o sea que vamos a ser más generosos. Vamos a darle 17 años porque el primer registro es 1827, la década del 20, ¿está bien? Vamos a decir que teníamos 17 años hasta que empezamos a devaluar, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo empezamos a devaluar? Ok, de ahí vos ya te leí toda la estadística, ¿sí? No la voy a volver a leer. Bueno, acordate lo que te dije, hay algo que se imprime adentro nuestro, ¿está bien? Muy bien. Agarraron 5 chimpancés, los metieron adentro de una habitación. En el medio de la habitación pusieron un palo alto con un racimo de bananas encima. Vos sabés muy bien que un chimpancé agarra un palo y sube enseguida, ¿sí o no? Los chimpancés son súper ágiles. Entonces este palo tenía, unos más o menos 3 metros. Entonces, ¿qué hacían? Escúchame bien. Con agua congelada, no agua fría, agua helada, súper congelada. Cada vez que un chimpancé se subía para agarrar una banana, baldazo de agua, ¿sabés cómo saltaba el mono, no? Olvídate, no aparecía de vuelta. Venía el otro, se trataba de subir, ¡fua! Baldazo de agua fría, el mono volaba. Así con los 4 monos, las 6 o 7 veces que intentaron, ¿te imaginas? La banana para el mono, olvídate, iban, como 7 veces. Cada vez que iban, baldazo de agua fría, baldazo de agua fría. Los 5 monos, llegó un momento que, ¿qué pasó con los monos? Dejaron de intentar, ¿está bien? Y ya no intentaron más. Así que lo que hacen, escúchame bien, es esto. Me estás prestando atención, ¿no? Sacan un mono por día. Sacan un chimpancé que le habían dado el bañazo de agua y ponen a un chimpancé nuevo, que no sabía nada de este chimpancé, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Los otros 4 ni se acercaban. Este saltó como loco, ¿sí o no? Vio las bananas, saltó al palo. Entonces, cuando salta al palo, los monos, los 4 chimpancés lo agarran y lo sacan para que no le den un baldazo de agua, ¿me entendés? Entonces, agarran al chimpancé y los mismos monos lo sacan. Pará. No, ¿y cuántas veces lo sacaron?
todas las veces que intentó para que no le dieran el baldazo de agua. Entonces, después de 6 o 7 veces, ¿qué pasó? El mono este dejó de intentar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó? Así fueron haciendo por 4 días más. Entonces, ¿no? Llegó un momento, todos los monos que iban, otra vez, todos los bajaban, ¿me entendés? Al 6.º día, ¿qué ocurrió? Ninguno de los 6 monos que estaba había estado en los baldazos de agua. ¿Sí o no? Escúchame, ninguno de los 6 monos había estado en el baldazo de agua. ¿Pero qué pasaba? Ninguno se atrevía a subir. ¿Por qué? Ellos no conocían el baldazo de agua, pero ya se había impreso en ellos algo acerca del miedo. A ese palo no se sube. No sabemos por qué, pero ahí no se sube. ¿Hola? ¿Cuántos monitos tenemos acá? ¿Ves? ¿Entendés? Entonces, venimos tan castigados que no sabemos por qué, pero salimos corriendo a comprar. Por la duda de que se vaya la nafta. ¿Sí o no? No, comprar, va a aumentar. Y no sabemos por qué, pero ya lo hacemos igual. Porque está impreso en nuestro ADN, porque el miedo hace eso. ¿Cuántos me siguen? Ahora, por supuesto, no te estoy diciendo que no seas sabio, no sepas comprar. ¿Cuántos me siguen? No, nada que eso. Estoy yendo a la raíz. Acordate que el miedo no es un sentimiento, es un espíritu. Es un espíritu, no tiene nada que ver con un sentimiento. Entonces, la falla de los 5 monos primeros y su miedo condicionó a los demás a no intentarlo más. El miedo a los fracasos, hermanos, de los demás puede condicionarnos a nosotros a fracasar también. Por eso el miedo te hace ver las cosas que a veces no son reales y las hacemos, ¿sabes por qué? Porque tenemos miedo. Mateo 14:30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ¿qué dice? Se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Comenzó a ver la situación a través de los ojos del miedo. En otras palabras, cuando sacó los ojos de Jesús y empezó a ver las olas, se hundió. ¿Hola? Yo quiero explicarte algo. Esto no es nuevo de Argentina. ¿Cuántos saben? Hubo una devaluación en el 1914, en el 2014, otra en el 2010, hay otra ahora. ¿Y cuántos saben que va a haber más? ¿Qué es lo que es diferente? Lo que pasa es que el ADN del miedo se te pega. Y no sé por qué, pero no me subo al palo para agarrar la banana, ¿sí o no? No sé por qué, pero tengo que cargar nafta. ¿Sí o no? Ok, bueno, te lo quiero poner de esta manera. Vamos a poner que la nafta aumenta. Vas a usar la nafta que tenés. ¿Sí o no? Y la otra la vas a pagar cara igual. Pero no importa, yo tengo que cargar igual. ¿Por qué? Porque el monito me enseñó a cargar nafta. ¿Entendés? Entonces repetimos por miedo. Ahora, mirá qué interesante, porque Pedro comenzó a mirar las cosas a través de los ojos del miedo. Si vos te distraes mirando a tu alrededor, vas a ser distraído por el miedo. La Biblia usa la misma palabra de se aterrorizó, se murió de miedo, es lo que nosotros hablamos, se nos derritió el corazón. Por eso muchas veces el fracaso de nuestros padres, las malas experiencias anteriores, el miedo te dice, ¿sabes qué? Nada va a cambiar, todo va a ser igual. En cuanto te tocan algo, ¡pum!, saltás con el miedo. ¿Sí o no? ¿Entendés? Entonces, muchas veces ese fracaso viene por eso. El miedo te dice, todo es igual, no va a cambiar. Mira, uno de los héroes más grandes que tiene nuestra nación, uno de los hombres más íntegros que vivió en la Argentina, el general Manuel Belgrano dijo así, el miedo solo sirve para perderlo todo. ¿Cuántos están conmigo? El miedo solo sirve para perderlo todo. ¿Vos querés perderlo todo? Morite de miedo. El miedo puede privarte de cosas hermosas en la vida que están a tu alcance, pero por miedo decís no. ¿Por qué? Yo ya me subí ahí, pastor.
nunca llegás a agarrar la banana. ¿Cuántos me siguen? No, yo ya intenté, pero me dieron tantos baldazos fríos, olvídate. ¿Cuántos me siguen? Y ese miedo nos paraliza, hermanos. Mateo 14:31 dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Tengo una pregunta, ¿por qué dudas de Dios? Si Dios hasta ahora te ayudó, ¿por qué te va a dejar? Es que no, es que la crisis, si Dios hasta acá te ayudó, ¿por qué te va a dejar? ¿Cuántos me siguen? Si vos le has sido fiel hasta ahora, ¿por qué crees que Dios te va a dejar? ¿Por qué crees que Dios es un Dios enfermo que tiene deleite en hacerte daño? El miedo te hace dudar y te pones a perder la oportunidad de ver a Dios moverse en su vida. Como vimos hoy en el estudio, escúchame bien, los israelitas murieron en el desierto, vagaron 40 años por haber dudado de que Dios los iba a ayudar. Puede ser para tu vida una trampa mortal. Por eso quiero hablarte de la victoria sobre el temor. Sabes que vos no tenés que dejar que el miedo y el fracaso te hagan vivir atado. Te hagan vivir atada. Por supuesto, la Biblia en ningún momento dice que no tenemos que ser sabios en los tiempos de crisis. Pero una cosa es ser sabio y otra cosa es andar pasándote WhatsApp. Salgan todos a comprar. Los supermercados van a cerrar por 15 días. ¡Ah! ¿Cuándo están conmigo? ¿No? Miedo. ¡Fum, fum, 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 fum! Se hace viral el miedo, ¿sí o no? ¿Ves? El miedo se hace viral. Eso es lo que quiero que veas. Yo cuando escuché ese mensaje, no leí eso, leí miedo. Y está en el ADN. No dejes que el miedo y el fracaso te hagan vivir atado. Versículo 32, escúchame bien lo que dice. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. No dejes que el miedo derrita tu corazón. Y te convierta, déjame decirte algo, ¿en qué? En un chimpancé de laboratorio. No dejes que el baldazo de agua fría que le dieron a otro te diga a vos cómo tenés que vivir, porque déjame decirte algo, Cristo nos protege del baldazo de agua. Muchas veces, el que no se arriesga no puede ver eso. Cuando Jesús se sube al bote de tu corazón, te digo algo, se calma cualquier tormenta. Cuando Jesús se puede subir al bote de tu corazón, toda tormenta se calma. Entonces no dejes que los fracasos te marquen. ¿Sabés que Pedro se hundió? ¿Cuántos se acuerdan? Pedro se hundió. Y gracias a Dios Pedro clamó y dijo, Señor, sálvame. Y aprendió. ¿Sabés qué es lo que te dice la historia de Pedro? Porque Pedro tuvo miedo, ¿sí o no? En otras palabras, te lo pongo de esta manera. ¿Qué sintió Pedro? Bueno, yo te digo, Pedro iba caminando sobre el agua, todo bien. Ahí está Jesús, la tormenta, y de repente Pedro mira las olas y ahí cae a la ficha de que está parado en el agua. ¿Cuántos me siguen? Y miró el agua, y miró las olas, y dijo, en otras palabras, se le derritió el corazón, ¿sí o no? Se le derritió el corazón de miedo y dijo, acá me morí. ¿Te pasó alguna vez? En el medio de la tormenta. Entonces Pedro se hunde y Cristo no vino a decirle, qué basura que sos, ¿sabes qué? Ahogate. Ahogate, ¿sabes qué? Ahogate. A ver, déjame ver cómo te morís. Eso te pasa por no confiar en mí. Dios no es así, ¿cuándo me siguen? Dice que enseguida lo asió de la mano y le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Sí o no? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Pedro aprendió algo de esto, escúchame bien, que el fracaso es una circunstancia en la vida, nunca una marca personal. ¿Cuántos entienden? Todos fracasamos, todos tenemos errores, escúchame bien, no es que mi nombre es fracaso, pastor. ¿Cuántos me siguen? No, el fracaso es una circunstancia de la vida. Escúchame bien, es importante que entiendas que él fracasó, pero ¿sabés cuándo realmente fracasás? Cuando vos no aprendés de tus fracasos. Ahí fracasás. Pedro aprendió que él no tenía que sacar los ojos de Jesús en medio de las tormentas. Y fue una gran lección porque a Pedro le faltaban unas cuantas tormentas por delante. Pero en este lugar, en el medio de su fracaso, yo me imagino, después adelante, cuando Pedro tuvo que luchar contra todo el imperio romano, contra todo el infierno, las veces que Pedro se habrá acordado, Señor, si me sacaste del agua,
De esta también. ¿Cuántos pueden decir amén? Él aprendió de su fracaso. Él entendió que el fracaso no lo definía a él como persona, que el miedo no lo iba a gobernar. Él aprendió a ir adelante. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que les esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Hernández Díaz dijo así, escucha bien, una frase poderosa. El fracaso tiene que ser tu maestro, no tu sepulturero. ¿Cuántos pueden decir amén? Te la vuelvo a decir por las dudas. El fracaso tiene que ser tu maestro, nunca tu sepulturero. El fracaso no dura para siempre, hermano. Escúchame bien. Aunque Dios, y cuando Dios es tu compañero, vos podés soñar a lo grande, aún en medio de las crisis y las tormentas. Yo compartía con ustedes, hermanos, nuestra iglesia, y acá hay hermanos que son testigos de lo que te digo. Nuestra iglesia en Munro fue plantada en el año 2000. ¿Sabés cómo estaba la economía en el 2000? Hecha a pedazos. ¿Sabés qué? Encima en ese momento el pastor de la iglesia estaba acá, me dijo, yo no te voy a ayudar, si te vas solo. ¿Y sabés lo que hicimos con mi esposa? Nos sacamos un crédito. Una locura. Nos sacamos un crédito y nos mudamos solos y empezamos solos en la iglesia. Sin apoyo de la iglesia acá. No por los hermanos una masa, sino porque en ese momento nos decían, no te vamos a apoyar. ¿Y sabés qué? Dios fue fiel. Les contaba a la gente, ¿sabés cuando la gente se empezó a salvar? Por un año estuve predicando y ni la silla venía. Mirá, la silla estaba nada más, porque no se podían ir. ¿No? ¿Sabés cuándo se empezó a salvar la gente? Qué interesante. Junio del 2001. ¿Qué pasó en junio del 2001? La economía empezó a reventar, ¿sí o no? Y la gente se empezó a caer y empezaron a entender que sin Dios no había forma de cambiar. Hoy a la mañana les contaba, cuando levanté la ofrenda, que un hombre le dijo a una persona de la iglesia, cuando le atrapó al corralito, le atrapó todos los dólares que tenía, dijo, dame algo, llévame algo distinto, porque si no de acá salgo y me mato. Y lo trajo a la iglesia y se salvó. Déjame decirte algo, eso no hubiera pasado si la crisis no hubiera golpeado nuestro país. Por eso déjame decirte algo, a mí no me vengas a decir con que, no, pero pastor, vos no entendés lo que son las crisis. ¿Sabes qué? A mí no me pagaban el sueldo. ¿Te pasó? A mí no me pagaban el sueldo, teníamos 4 o 5 meses adentro de la municipalidad y por semana nos daban 50 lecop, 30 patacones, 20 pesos. ¿Sí? Eso es lo que nos daban. ¿Y qué hacían, pastor? ¿Íbamos al trueque? No. Sí. Y Silvina hacía tortas. ¿Viste vos que decís que no cocina? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que está mal? Hacía tortas mi esposa, las ponía en la bici, se iba al trueque y cambiaba las tortas que se las sacaban de las manos. Esa, ¿ves? ¿Ves? Grande Silvi, grande Silvi. ¿No? Se las sacaban de las manos y con los cosos de trueque le compramos los pantalones a los chicos, esto, lo otro. Dios nunca nos falló. Mirá, con los papelitos del estanciero, con los del juego de la vida, ¿no? Con los cositos del trueque, con los patacones, con los lecop, como sea, Dios siempre fue fiel. ¿Sabes que nunca nos faltó? Pagábamos la renta de nuestro local, hermanos. Escúchame bien, éramos 10 en la iglesia, 12. Nunca dejamos de pagar la renta a tiempo. ¡Nunca! ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que va por encima de nosotros. Por encima de cualquier crisis. ¿A quién le vas a escuchar? Pastor, ¿sabes qué pasa? Que no quiero otro baldazo de agua. Si a vos no te lo dieron. Pero no importa, a mi papá se lo dieron. ¿Entendéis? Y él me enseñó que cuidado con los baldazos de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando el miedo golpea? ¿Se te derrite el corazón? Porque Dios dice, ¿sabes qué? No te derritas, yo estoy contigo. Mateo 14:33. Esta parte es poderosa, porque es la parte final de mi sermón. Por favor, me encantaría que lo leyéramos juntos, porque así tiene que terminar el miedo. Mirá, dale, ¿está? Dale, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Sabes una cosa?
este texto tiene una cosa en especial. Obviamente no estoy pretendiendo que vos lo sepas, pero esta es la primera vez que todos los discípulos juntos se arrodillan y adoran a Jesús como el Hijo de Dios. No iba a ser la última, pero es la primera. ¿Dónde lo conocieron a Jesús como el Hijo de Dios? En el medio de la crisis. En el medio de la tormenta, ellos se arrodillaron y dijeron, tú eres Dios. ¿Por qué? Porque de esta solamente tú nos puedes haber sacado de esto. ¿Me entendés? Nunca vas a conocer a Dios, nunca vas a conocer a Dios en una forma más cercana que en el medio de las crisis. ¿Sabes qué? Este texto te muestra, ¿no?, una cosa interesante, que es en medio de la tormenta, no en los días soleados cuando vos ves a Jesús más claramente, no cuando toda la vida es suave, es en estos momentos, ¿sabes qué? Conocieron la adoración en medio, no de que se les derretía el corazón de miedo. Pero ¿sabes qué? Hay algo interesante que tiene el miedo. ¿Sabes que el miedo hasta es chistoso? ¿Nunca te pasó después de salir de una situación de miedo que salís y decís, ¿Nunca te pasó? Te empezás a reír después. No sabes si de miedo porque te salvaste, porque casi te morís, porque no te moriste, ¿sí o no? No sabes por qué, pero te empezás a reír. El miedo después es chistoso. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo, nunca desconfíes de que Dios va a estar con nosotros en medio de esta crisis también. Quiero leerte, traje un pedacito de una historia, que quiero leértela. Quiero leerte lo que este hombre dijo en primera persona, porque quiero mostrarte lo que puede pasar cuando Dios está en tu vida. ¿Estás conmigo? Voy a leerte la historia de Nabil Qureshi. Vos mirá, ¿quién es Nabil Qureshi? Nabil Qureshi es un musulmán radical, extremista, que se entregó a vivir para el Islam y a estudiar a fondo la Biblia para destrozar el cristianismo, ¿no?, a manos de un mentor que era un imán, un imán, ¿viste?, vendría a ser como los sumos sacerdotes, ¿viste?, de los judíos, que lo había encomendado a él a estudiar la Biblia a fondo para destrozar el cristianismo. Este hombre, obviamente, al estudiar la Biblia a fondo, ¿qué pensás que pasó? Por supuesto, encontró a Jesús. Entonces, hizo un libro bestseller en el New York Times que se llama Buscando a Alá, encontré a Jesús. Y cuenta algo muy importante de la crisis, porque vos imaginate lo que le pasó a este hombre cuando se enteraron que se hizo cristiano, ¿no? Entonces él cuenta esto que es muy importante. Para concluir, deseo hacer un llamamiento a aquellos que están considerando seguir a Jesús, especialmente a aquellos que sacrificarán mucho. ¿Sabes que cuando te salvás vas a sacrificar cosas? El mundo te va a dar vuelta a la espalda. ¿Hola? ¿No voy a ser la Barbie famosa? No. ¿No voy a ser la más querida de todos? No. ¿No me van a amar todos? No. Porque la Biblia dice, el mundo ama lo suyo. ¿No voy a ser Ken? No vas a ser Ken. ¿Está bien? Entonces, mirá lo que dice este hombre. Escucha bien, por favor. Porque esto es súper directo. Dice, honestamente diré que mi primer año como cristiano fue extremadamente difícil. Sin duda, el periodo más doloroso de mi vida. Todos y cada uno de los días fue una lucha. Y experimenté una profundidad de angustia que no sabía posible en la vida. Pero honestamente diré, mirando hacia atrás 10 años después, ¿no?, que fue el momento más poderoso e importante de mi vida. Me dio forma, me moldeó, me convirtió en un discípulo de Jesús. El Espíritu Santo era mi consolador, su palabra era mi sustento y no renunciaría a ese tiempo por nada. El sufrimiento es lo que me convirtió en un verdadero seguidor de Jesús. Mi vida ahora, incluyendo mi caminar con Dios y mi relación con mi esposa, es una bendición mucho más maravillosa de lo que yo podría haber imaginado algún día cuando era musulmán. Déjame decirte algo. Este hombre dice, cuando me salvé fue un año tan doloroso. Dice, cada uno de los días, cada uno de esos días fue una lucha y experimenté una profundidad de angustia que no creía posible dentro del corazón humano. En otras palabras, está diciendo, el miedo era tal que se me derretía el corazón.
Pero en esos tiempos vi a Jesús. El Espíritu Santo me consoló. ¿Cuántos me siguen? Y dice, y no cambiaría esos tiempos por nada en mi vida. Yo creo algo. Yo creo que los discípulos no cambiarían su experiencia en la barca por nada en su vida, porque esa experiencia los marcó para siempre. Y fue la primera vez que ellos se arrodillaron y dijeron, tú eres el Señor de mi vida. ¿Sabés qué? Cada vez que viene una conferencia, te imaginás, los números suben. ¿Sí o no? ¿Sabés qué? Yo me arrodillo y le digo al Señor, Señor, tú eres el mismo Dios que me ayudó en Munro. Tú eres el mismo Dios que me sacó en Munro. Ese es el mismo Dios el que nos va a sacar una vez más. Por eso, mira, no va a ser ni la primera ni la última devaluación. ¿Cuántos me siguen? No va a ser ni la última ni la primera corrida cambiaria. Y vas a seguir recibiendo esos WhatsApp. ¡Corran! 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 ¡Ah! ¿No? No. Yo no voy a tener miedo. ¿Cuántos me siguen? Yo voy a confiar en el Dios que en el medio de las tormentas se glorifica en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Voy a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos.